Hola, qué gusto, ¿cómo están? Nuevamente en Sabor a Tierra. Por supuesto, teniendo el gusto, el privilegio de estar en estos días a cargo del programa, supliendo difícilmente, por supuesto, a nuestra directora Verónica Palenque, quien se encuentra ausente y ya muy pronto retornará y estará nuevamente en sus pantallas. Mientras tanto, muchísimas gracias por prestarnos la atención requerida y por seguir siendo parte de su hogar, de su familia, de su mundo cotidiano. La paz, no solamente porque estamos en el mes de julio, el mes aniversario de la gesta libertadora, sino por una tradición política que a mí me parece muy importante, ha sido siempre el centro de la generación de opinión pública en el país, opinión pública que luego incide, por supuesto, en los cambios políticos y sociales. La Paz está cerca de Palacio de Gobierno y de un Palacio de Gobierno además más imponente que nunca. Tal vez el impregnarse de la discusión política esté relacionada a esa cercanía que tiene con el mismo presidente, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, pero también yo creo que la discusión en el tema de las clases medias paceñas, de la intelectualidad paceña, es muy importante para generar opinión pública al resto del país. Por eso vamos a hablar hoy día políticamente de cuáles son los principales desafíos políticos que tiene nuestro municipio, nuestra ciudad, nuestro departamento inclusive, y lo hacemos con la fuerza política que en este momento tiene el control mayoritario del gobierno municipal de La Paz, que es Solvo. Vamos a ver el tema, queríamos verlo de una manera mucho más amplia, plural. Teníamos un invitado del movimiento al socialismo que no ha venido al programa. Yo creo que en los próximos minutos podrá incorporarse, pero de todas maneras lo vamos a hacer ahora con la fuerza política que tiene el control del gobierno municipal de La Paz. Para ello, tengo el gusto de tener la presencia de José Luis Bedregal, que es vocero nacional de Solvo. José Luis, muchas gracias por estar en Sabor a Tierra. Marcelo, muchísimas gracias por la invitación y pues a tus órdenes para hablar de los temas que correspondan. A ver, para comenzar así un vistazo pequeño, ¿cómo ve Solvo en este momento, en esta coyuntura, a las oposiciones? Yo me niego a llamar oposición política, porque no es una oposición política, son distintas oposiciones políticas, a las oposiciones políticas y al oficialismo. Pareciera que estamos en una coyuntura de calma, ¿no? Una coyuntura de arme, estamos más o menos a un año y unos mesecitos para entrar al forcejeo electoral. ¿Cuánto más nos durará esta tensa calma? ¿Qué es lo que están haciendo a tu criterio las oposiciones y el gobierno? Bueno, coincidimos en esta mirada que tú tienes respecto a que no hay una oposición, definitivamente, son varias oposiciones que tienen perspectivas distintas, miradas distintas de lo que está aconteciendo en el país y de lo que queremos para el futuro, ¿no? No cabe duda de que tenemos oposiciones que tal vez plantean una Bolivia distinta a lo que hemos venido haciendo en estos años, pero también hay otras que lo que quieren es un proceso de retorno al pasado. Varios de estos liderazgos u organizaciones, sin duda, en sus planes tienen pues recomponer, restituir el país neoliberal de los años 90 o principios del 2000, ¿no? A sabiendas de que entendemos que una gran mayoría del pueblo boliviano rechaza esa posibilidad, esa opción. Pero bueno, estamos en democracia y es correcto y es justo que existan. Yo sé que tú no los vas a personalizar, pero bajo tu tipología yo podría decir que Rubén Costa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga estarían enmarcados dentro de esta definición de una oposición radical que siempre ha sido radicalmente opositora a la gestión de gobierno y por supuesto al proyecto del proceso de cambio que nos ha llevado adelante el movimiento al socialismo. Y tenemos otros actores menores, incluso en las regiones, que también tienen una altísima carga conservadora, ¿no? Que pretenden ser parte de este proceso de reconstitución del pasado. Pero en la otra orilla tenemos también un oficialismo que se ha desgastado en sus visiones, ¿no? Creo que se ha discutido bastante respecto a los problemas que actualmente está afrontando
el movimiento al socialismo en función de gobierno, un desgaste natural, un desgaste discursivo, una pérdida muy peligrosa de credibilidad que afecta no solo ya al MAS, sino al presidente, al jefe de Estado y por lo tanto al sistema político. Esto no hay que tomarlo a la ligera, todos tenemos que preocuparnos por ello, pero que parecieran tener en ambas aceras una cosa en común, y es que se ha resumido para una parte de la oposición su propuesta política a sacar a Evo Morales del gobierno. Y ese no puede ser una propuesta nacional, esa no puede ser una propuesta nacional, porque el país lo que busca es otra cosa, lo que busca son certezas respecto hacia dónde y cómo vamos a caminar el siglo XXI. Yo me sorprendo cuando escucho de manera muy ligera que hay que hacer un frente único y hay que derrotar a Evo en las elecciones, que lo importante es derrotar al MAS en las elecciones, que lo demás vendrá después. No es así, porque nosotros lo que tenemos que darle al país es una certeza de que una alternativa que genere este cambio en el gobierno a través de las urnas debe darle al país certeza de estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social y una proyección de desarrollo económico que hoy también se ve afectada. Todo este panorama que describes, que me parece incompleto, te voy a ser honesto, porque dentro del marco de las oposiciones no solamente tenemos a la oposición radical, que sí es la preeminente, es la que te roba los titulares, la que está permanentemente en el micrófono, ¿no? Que siempre ha estado en contra del proyecto del presidente Morales, pero puedes encontrar una oposición también generacional, que nace básicamente de los gobiernos locales. Ahí lo tienes a Rodrigo Paz en Tarija, por ejemplo. Tienes a un Gati Ribeira, aunque Gati ha girado de la derecha a ser puntero izquierdo un poco, se ha ido más entroncado con el MAS, ha hecho un cambio táctico ahí, ya que estamos en el Mundial hablando de fútbol, ¿no? Tienes a Gati Ribeiro. Qué mal le hace a veces a la Soledad el manto de unidad nacional, porque podría ser también una figura generacional muy importante, ¿no? Es decir, tienes un juego muy importante que yo creo que necesariamente su apuesta no es para el 2019, sino que también están esperando su turno. Sí. Y tienes otra oposición, otro conjunto de oposiciones, ahí está Félix Pazzi, por ejemplo, y demás, que fueron parte del proceso de cambio, ¿no? Damián Condori, Chuquisaca, etcétera, ¿no? Correcto. Que fueron parte del proceso de cambio, que fueron parte del movimiento al socialismo, y que de alguna manera hoy día lo que tratan no es cambiar estructuralmente el proceso de cambio, sino reconducir, en pocas palabras, cambiar a las personas que están adelante del proceso de cambio sin cambiar el proceso en sí, ¿no? Dentro de este escenario variopinto, José Luis, ¿dónde se ubica Solvo? Y antes, Marcelo, y tienes un sector más que nos estamos olvidando, el de las plataformas ciudadanas, conversábamos hace un momentito, que es también de lo más diverso, ¿no? Tienes ahí actores de las plataformas ciudadanas radicales, tremendamente radicales, tanto en el lado conservador como los sectores del magisterio que responden a una ideología trotskista, ¿no? O sea, tienes ahí una variedad, pero espectacular, ¿no? Sí. ¿Dónde nos ubicamos como Soberanía y Libertad? Primero que nuestra intención es convertirnos en una alternativa programática para el país, o sea, aportar para empujar a nuestra querida patria hacia el Estado moderno, hacia un Estado institucional, hacia un Estado que pueda plantearnos esta transformación, sobre todo en los procesos económicos que no hemos logrado alcanzar y que está como parte de nuestra agenda pendiente, no de ahora, no de estos 12 años, tú sabes muy bien que la construcción de una economía que deje de depender de los recursos naturales y los precios de las materias primas es una aspiración centenaria, prácticamente de todos los partidos y grupos que han estado en el poder, unos más, otros menos, pero esta dependencia que nos vincula tanto a la pobreza, al azar, a la buena voluntad de la madre naturaleza, que no nos ha permitido, si bien nos ha dado muchas cosas y tenemos que agradecerlo, no nos ha permitido generar desarrollo. Y este es un mal que pareciera nos es muy difícil superarlo. Entonces tenemos que construir una alternativa capaz de afrontar esto, tomando medidas
que necesitan una valentía política muy fuerte. Una de esas, por ejemplo, es avanzar profundamente en los procesos de descentralización. Nosotros recorremos el país, Marcelo, todas las semanas, y es lamentable llegar a ciudades intermedias, no te estoy hablando de zonas rurales, ciudades intermedias donde las bolivianas y bolivianos no pueden encontrar siquiera un especialista, un neumólogo, un cardiólogo, y tienen una infraestructura tremenda de hospital, pero no hay ítems, no hay médicos. O sea, basta de concentrar los recursos, basta de no tener institucionalidad, y creo que esa mirada, más que opositora en nuestro caso, es una mirada de alternativa. Escuchándote, José Luis, y escuchando por supuesto las declaraciones de Luis Revilla, que es por supuesto el líder de Solvó, claro, uno piensa que el proyecto de Solvó no está precisamente maduro ni consolidado para el 2019 por las siguientes razones. Uno, porque la apuesta es generacional, ¿no? Sí. Lo que tú me estás diciendo es indudablemente de una deducción absolutamente generacional. Ustedes están apostando, han encontrado su target, si me permiten, ¿no? Y el target es, a ver, un poco vamos a las nuevas generaciones. Escuchaba a Lucho decir algunas veces, yo tengo tiempo, ¿no? Yo tengo tiempo. Y claro, de alguna manera, el tener 45, 46 años en política es sinónimo de juventud, ¿no? En política es sinónimo de juventud. Y el segundo elemento es que no hay una necesidad que ustedes tuviesen de plasmar ningún proyecto político para el 2019 en relación de alianzas estratégicas con sectores viejos, desgastados de la oposición, ni por supuesto me imagino con el oficialismo.10 mucho que Solvó sea parte del movimiento al socialismo en la elección del 2019. O sea, como que, señores, nuestro asunto del 2019, el 2019 no es problema nuestro, es problema de ustedes, más o menos ese tema. Estoy en lo cierto, es decir, Solvó está postergando la visión de ser actor fundamental este 2019 por tratar tal vez de ser protagonista en la elección subnacional del 20 que se viene al ladito, o mirar mucho más allá. No, Marcelo, porque eso sería no solo mezquino de nuestra parte, sino incluso irresponsable. Nosotros entendemos que hoy la democracia necesita nuestra participación absolutamente comprometida, incluso a costa de aspiraciones de la organización o de nuestro mismo liderazgo, de Lucho. O sea, aquí lo primero es el país, y el país necesita fortalecer su democracia. Perdón, es decir, el 2019 sí van a estar presentes en el espectro electoral. Vamos a jugar, estamos seguros de ello, un papel más que protagónico en las elecciones del 2019 y el 2020, lo cual no significa ni descarta que tenga que ser en torno a una candidatura de nuestro secretario general. Él es una persona muy responsable y, como bien él lo ha dicho, por supuesto que estamos conscientes de que hay todavía un camino político por delante muy largo, pero si él tiene que jugar el rol de candidato y encabezar este frente amplio, este frente popular y democrático y progresista que estamos planteándole al país en su construcción, pues por supuesto estará ahí dando la cara. Bueno, ahora, dentro de esta óptica y hablando, ya tratando de entender entre líneas políticamente, discúlpame, pero lo tengo que hacer acá en este momento, digamos que la propuesta es, a ver un ratito, nosotros sí participaríamos en un bloque de unidad, ¿no? En un bloque de oposición al presidente Morales, si es que va finalmente a la candidatura, sí le podríamos hacer frente al MAS, siempre y cuando Lucho sea el candidato. No, como te decía, no es el requisito sine qua non, ¿no? El requisito sine qua non para nosotros es la construcción de una visión y una alternativa que le brinde al país la posibilidad de generar mejores días para el pueblo. Y si al frente tiene que ir un candidato que no sea Lucho, pues por supuesto lo vamos a apoyar. Hasta ahora, bueno, no hemos visto quién pueda ser que pueda garantizar además una alianza programática, porque te decía, nosotros vemos, como lo dijo Lucho, es casi imposible pensar en un frente único, porque unos miran para allá, nosotros miramos para allá, claro, y hay otros que miran para atrás. No, pero además ya los has descalificado de entrada, ¿no? Es decir, es gente que ha perdido, y en esa razón en esa mirada tienes razón. Claro. Es decir, insistir con un Rubén, insistir con un Tuto, insistir con un Samuel, pareciera un suicidio, ¿no?
Entonces los descartas a estos, dices no voy a hacer alianza con estos, pero ¿no te parece que también es algo utópico pensar en la construcción de una alternativa política? No estoy hablando de un programa, de una alternativa política que tenga programa, que tenga proyección, que tenga horizonte de visibilidad. Al 2019 estamos muy a pocos meses de eso. Primero, Marcelo, no descartamos a nadie, ¿no? Y sabemos que, como tú bien dices, no es una tarea sencilla, ¿no? Se ha visto que hay pues complicaciones, visiones, etcétera, etcétera, que no son compartidas de manera inmediata, pero sabemos que esto es así. Estamos pensando en la construcción de una alternativa democrática para el país, que no va a ser sencillo conformarla. Hay un principio que creo que a todos nos une, la necesidad de recomponer el sistema democrático, la independencia y los poderes y todo lo que esto implica, y por supuesto tenemos que pasar también a construir ese frente compartiendo miradas respecto al tema ambiental, al tema económico, al tema político, etcétera, etcétera. Porque mira, yo te pregunto una cosa, nosotros creemos firmemente en la descentralización de los recursos, y tú sabes que descentralizar recursos es perder poder. Y además creemos también que se tienen que dar de manera real esta vez la desconcentración de competencias incluso. ¿Estarán dispuestos algunos sectores políticos que tú has mencionado desprenderse del poder, llegar al poder para desprenderse del poder? Para nosotros es una tarea histórica, pero es lo que nos está llamando y nos está pidiendo a gritos el país, darle recursos a las regiones. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, y con quienes puedan y estén dispuestos a construir un Estado diferente, por supuesto que nos vamos a sentar y vamos a hacer propuestas. Tú mencionabas algo que me parece muy importante, José Luis. El 21 de febrero es el elemento articulador en este momento que tienen las oposiciones políticas. Es cierto, tú escarbas y propuesta de política de hidrocarburos, propuesta de cualquier otra cosa, qué es lo que se va a hacer con cuestiones básicas, ni siquiera surge, ni siquiera está en tapete del escenario. Probablemente porque la oposición nunca ha sido propositiva, siempre ha sido reactiva a las iniciativas del movimiento al socialismo. Pero es el elemento articulador, ¿no? Sí. Y no deja de ser un elemento que tiene un arraigo importante en la sociedad. Es decir, creo que el 21 de febrero se ha convertido en ese punto de inflexión donde realmente puede haber una ruptura entre el movimiento al socialismo y por supuesto gran parte de la sociedad que entiende que desconocer esos resultados podrían ser un grave pecado. Entendiendo eso, el proponer o el tratar de establecer un programa alternativo no es soslayar un poquitito el 21 de febrero. No, sin duda es un tema esencial para la vida del país. El respeto al voto, si no hay respeto al voto, pues la democracia está de más. ¿Cuál es la posición de Solvo en relación al 21 de febrero? Tiene que respetarse el voto de la gente, porque es la esencia, es la piedra angular de la democracia. Porque si no se respeta el voto del 21 de febrero, ¿qué te hace pensar que se vaya a respetar el voto del 2019 o del 20? O sea, si pateas el tablero, entonces ya no estamos con reglas del juego. O sea, ya no existen reglas del juego. La única regla que va a existir es que o gana mi partido, y no puede ganar otro. Entonces ya no hay democracia. Por eso es vital para todos, no solo para la oposición, es vital para todos. De acuerdo, pero poniendo la condición de la alternativa política, del proyecto, etcétera, ¿no le has bajado el matiz a la escena al 21 de febrero? No, porque nosotros no claudicamos con el tema del 21 de febrero. Y te decía, es importante para todos, incluso para las generaciones venideras o la segunda línea también del movimiento al socialismo. Imagínate que el movimiento al socialismo insista en desconocer los resultados del 21 de febrero y le presente al país un candidato ilegal, un candidato trucho. Va a ser la debacle, el desmoronamiento de toda una generación de políticos, muchos de ellos progresistas, que hoy están en el movimiento al socialismo. La pregunta que muchos sectores de la oposición la respuesta que muchos sectores de la oposición quisieran escuchar después del pseudo coqueteo que Álvaro y Lucho tuvieron en algunas declaraciones, lo digo pseudo porque yo no creo al final que políticamente ni al MAS ni a Solvo les convenga plantear una alianza por lo menos frontal políticamente, ¿no? Era un beso de la muerte. Sí, ¿no? O sea, pero más allá de ello, Solvo considera que Evo Morales sería un candidato ilegítimo, ilegal. Así es, sería un candidato ilegal.
y no puede haber en la democracia candidatos ilegales. El presidente, el ciudadano Evo Morales, tiene que dejar el poder cuando corresponde, como manda la Constitución, y el gobierno nacional tiene que respetar el resultado del 21 de febrero. No hay ahí donde perderse, no puede haber ahí discusión alguna. Esa es una posición de principio que tenemos. Pero también, como te decía, esto tiene que estar vinculado o tiene que estar acompañado porque este frente democrático que genere alternancia en el poder le ofrezca también al país lo que viene después del 19, porque si no tú sabes lo que va a pasar, en los primeros 3 meses se va a desarmar cualquier frente electorero que armes, si no tiene consistencia programática, si no es un frente muy sólido, muy estable, que no solo debería pensar en una gestión de gobierno, con alternancia incluida, pero tiene que pensar en una visión de país de por lo menos 30 años, como ocurre en los países vecinos, en Uruguay, en Chile, con la Concertación, el Frente Amplio, etcétera. O sea, no podemos seguir pensando solo en coyunturas electorales. Permíteme, nos tenemos que ir al corte, pero después del corte vamos a tocar temas que son trascendentales. ¿Cómo Solvo va a cuidar a las joyas de la abuela? ¿Saben cuáles son las joyas de la abuela? La alcaldía del municipio de La Paz. ¿Cuál será el perfil que presentará Lucho Revilla en estos meses? ¿Será candidato? ¿No será candidato? ¿Cuál es la perspectiva de Solvo en relación a seguir manteniendo el poder en este municipio? Espérenos.